Muy buenas noches para todos, esto es Sala de Prensa, es un gusto saludarlos, estar con ustedes en este espacio donde analizamos, hablamos de las principales noticias del día, por supuesto, en Bogotá, en Colombia y en el mundo. La noticia del día en Bogotá tiene que ver con el racionamiento de agua. Ya se anunció cómo va a ser este racionamiento a partir del jueves. Inicia entonces esta medida tomada por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Pero paralelo a esto, ampliemos un poquito el espectro, hablemos del panorama del país, el nivel de los embalses, qué es lo que está pasando con esta situación. De eso vamos a estar conversando en los próximos minutos, desde varias miradas además, porque queremos saber cómo se está comportando el tema del sistema del clima aquí en Colombia. Muy bien, saludamos a nuestros invitados esta noche. Es un gusto saludar a Julián Segura, que es director del área ambiental y energías de la Universidad de AN. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también Cristian Euskategui, que ya nos conocemos, meteorólogo. Él fue jefe de pronósticos del IDEAM, conoce perfectamente cómo funcionan este tipo de situaciones. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Un cordial saludo para ustedes y todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, lo primero que entonces queremos mencionar es el tema del racionamiento de agua. Ya voy a explicarle y comentarle a los dos, además a preguntarles sobre esta situación, pero hablando de ese tema del racionamiento de agua, hay unos tips que tenemos para el ahorro de agua. Vamos a iniciar con este informe de Juan Andrés Beltrán para entrar en materia con las preguntas que tenemos esta noche. A cerrar la llave. En Bogotá, el panorama de consumo de agua en promedio por vivienda de una familia compuesta por 4 personas está así: el 58% en aseo personal, el 23% en la cocina, el 10% en el sanitario, el 7% en lavado de ropa y el 2% en limpieza de la vivienda. Que el 91% del consumo de la ciudad de Bogotá es residencial. El otro 9% está entre usuarios comerciales, industriales, oficiales y usuarios especiales. Por eso, adoptando hábitos muy sencillos en la ducha o en el lavamanos, usted puede disminuir considerablemente el consumo de agua. Cerrar la llave cuando se cepillen o los hombres cuando se afeiten. Duchas entre 3 y 5 minutos máximo. Se logra perfectamente. Y una manera de ayudar a ahorrar agua es que mientras se calienta el agua que sale de la llave, ponga un baldecito y lo usa para el vaciado de los sanitarios o para la lavadora. En el lavaplatos la cosa no cambia mucho. La consigna principal es cerrar la llave y no desperdiciar. Mantener el cerrado de la llave mientras se enjabona los platos, pero para prepararnos reservemos 2 ollas de agua grandes y con esas 2 ollas de agua vemos en un día, de aquí a que arranque nuestro turno de restricción, si son suficientes, si podemos guardar menos o si necesitamos un poco más, tanto para la preparación y aseo de los alimentos como para lavar los platos cada vez que utilizamos la cocina. Cada actividad cuenta. Por ejemplo, reutilizar agua para el sanitario, no lavar carros o motos con manguera, utilizar la lavadora con carga completa y reparar fugas. Y aunque las empresas representan un menor porcentaje de consumo en la ciudad, el llamado al ahorro nos compete a todos. Reutilizar las aguas grises como riego o en los sistemas de enfriamiento y promover entre los colaboradores de las empresas estas campañas de ahorro de agua. Hoy, más que aportar un granito de arena, se busca que con cada actividad se logre ahorrar mucho más que una gota de agua. Bueno, ahí está entonces la recomendación general. Esto aplica para todo el país, no importa que sea únicamente en la ciudad de Bogotá. El tema de racionamiento aplica para el lugar donde usted nos esté viendo. Julián, tema del nivel de los embalses. Explíquenos un poco por qué estamos llegando a estas medidas de racionamiento en una ciudad tan importante, en la capital del país, en Bogotá. ¿Por qué estamos llegando a los racionamientos? Hablemos del nivel de los embalses. Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Lo que pasa es que el agua en Bogotá pues proviene principalmente de 3 sistemas hídricos que pues corresponden al sistema Chingaza, en donde están el embalse de Chuce San Rafael, tenemos el sistema norte, en donde están Neusa, Cisga y Tominé, y por último tenemos el sistema sur, del que hacen parte los embalses de la regadera de Chisacá. Sin embargo, el problema más importante o por qué llegamos a esta situación precisamente en Bogotá es porque precisamente el sistema Chingaza y en especial el embalse del Chuza están en una capacidad del 16%.
Y realmente la importancia es porque este sistema surte a casi el 70% de la ciudad. Entonces, pues el embalse más crítico es el que más provee agua a la ciudad y pues a todas las ciudades colindantes. Entonces, pues esto es lo que realmente está preocupando en este momento. Y la pregunta es para interactuar también con nuestro otro invitado, ¿y cuándo va a llover? ¿O cuándo va a llover lo suficiente para que esta situación de pronto cambie? Cristian Euskategui, lo escuchamos. Bueno, digamos que de forma puntual las lluvias han venido apareciendo. Normalmente en abril se incrementan las lluvias en buena parte de región andina. Esperamos que en lo que resta de abril sigan repuntando esas precipitaciones y que en mayo ya esté plenamente establecida esa temporada de lluvia en la ciudad. Entonces, digamos que progresivamente tendremos algunas lluvias, pero ya hacia mayo podríamos tener una mayor frecuencia en las precipitaciones, especialmente para esa zona del país, ¿no? Para esa zona del país. Pero entonces ahí hay una pregunta para Cristian Euskategui, meteorólogo, que tiene que ver con que la gerente del acueducto ha dicho, no importa que llueva en la ciudad, necesitamos que llueva es en los embalses, en la región. Tenemos esa respuesta de pronto si sabemos si va a llover allí donde se encuentran los embalses. Como ya lo señalaba, inclusive mirando las imágenes de satélite de la tarde de hoy, se veían algunas precipitaciones allí para la parte norte de la ciudad, en zonas cercanas allí a donde queda Chingaza. Allí también es importante mencionar que en buena parte esa zona del país tiene una influencia marcada de lo que viene del oriente. En el oriente ha venido ya también lloviendo con algunas precipitaciones importantes, pero como ya lo señalaba, será mucho más consolidada esa temporada, especialmente durante mayo, y en lo que resta de abril tendremos algunas precipitaciones, pero lógicamente con los niveles actuales que tiene ese embalse, el de Chingaza, pues tendremos aún esa dificultad en términos de un porcentaje bajo para la época, ¿no? Una más para Cristian, que tiene que ver con el futuro, con el 2025. Ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que toda esta situación, estos racionamientos, estas medidas, no solo se toman por la situación actual, sino también por lo que va a pasar en el 2025. ¿Qué se prevé con el fenómeno del Niño, por ejemplo, en el siguiente año? Bueno, por ahora, digamos que el fenómeno del Niño, que arrancó en el mes de mayo de 2023, se espera que ya en este mes de abril sea el último mes en el que el fenómeno está presente y estamos en este momento bajo una intensidad ya débil, estamos en la última parte del fenómeno. Sin embargo, pues sigue teniendo allí una incidencia en términos de algunos déficits de lluvia para algunas zonas del país. Para mayo y junio se espera una condición neutral en relación con los fenómenos niño o niña, es decir, que no tendremos la incidencia ni de uno ni de otro. Ya hacia julio, agosto y septiembre es altamente probable que tengamos la ocurrencia de un fenómeno de la niña, es decir, un fenómeno opuesto a lo que es un niño. Normalmente los fenómenos de la niña ocasionan excesos de lluvia, excesos de precipitación. Pero asimismo, pues también es importante señalar que hacia junio es normal que las precipitaciones bajen un poco, porque eso es propio de la estacionalidad, es propio del clima normal. Sin embargo, ante esa proyección de niña, muy seguramente hacia el segundo semestre de 2024 tendremos unos excesos muy importantes de lluvia, de darse y de consolidarse ese fenómeno de la niña, y en ese orden de ideas octubre y noviembre serían meses bajo una condición relativamente opuesta a la que tenemos en este momento. Lógicamente, habrá que esperar cómo evolucionan progresivamente esos embalses, pero muy seguramente de tener ese fenómeno de la niña, ya hacia octubre y noviembre tendríamos una condición de buenos niveles para Chingaza y en general para todo el sistema, ¿no? Pero ¿y el otro año, cuando volvamos a tener nuevamente ese fenómeno del Niño? No necesariamente vamos a tener fenómeno del Niño en el Ok. 2025. No podemos advertir desde ya que vamos a tener una condición seca marcada el próximo año. No se puede. Inclusive tendríamos que pensar es que hacia enero y febrero, que son meses en los que las lluvias se reducen considerablemente en buena parte del país, incluida la zona donde tenemos esos aportantes a los embalses para la ciudad,
es normal que en enero y febrero bajen. Sin embargo, ante un niño esa condición se acentúa, pero si tenemos una niña, si llega a darse una niña, pues tendríamos una condición opuesta, es decir, que no estaríamos bajo un escenario como el que tenemos actualmente, sino inclusive podría ser bastante opuesto al escenario actual, ¿no? Ya voy a volver a ir con Julián porque el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó eso. Julián y Cristian y usuarios que nos están siguiendo en este momento, explicó esto. Tomamos medidas por lo que está pasando ahora, pero también pensando en el siguiente año. Escuchémoslo. Pero aún la reducción del consumo de agua no va a ser suficiente por la crisis que estamos teniendo en los embalses. Se requiere de medidas adicionales y de medidas restrictivas que nos permitan garantizar que podemos seguir entregando el agua que se requiere en Bogotá. Pasemos a la siguiente. Entonces, esta situación nos lleva a la necesidad de tomar medidas de control que nos permitan garantizar el suministro de agua en Bogotá en las próximas semanas, en los próximos meses y eventualmente también en el próximo año. Esto es pensando no solamente en lo que va a pasar en los próximos meses, sino también en el próximo año. Y por eso tenemos que garantizar el llenado de los embalses a finales del 2024 para poder enfrentar el 2025. En ese sentido, tenemos que llegar a un final de 2024 con embalses sistema Chingaza que estén en un 75% en su nivel. Y Julián, Cristian y usuarios de Noticias Caracol Ahora, nos explicaba Cristian el tema de los fenómenos de sequía inicialmente, traduciéndolo en fenómeno del niño, de la niña que de pronto se podrían venir en los próximos meses, pero yo sí quisiera preguntarle a Julián, este fenómeno del niño, ¿cómo se, digamos, aumentó en la crisis de los embalses? Es decir, ¿en qué momento llegamos a este nivel de tener esos embalses tan secos? Bueno, en este caso, como también mencionaba Cristian, es entender que precisamente un fenómeno del niño es un fenómeno de variabilidad climática interanual en el cual pues precisamente se caracteriza muchísimo por un aumento de las temperaturas y pues también la disminución de precipitaciones. Entonces pues en este caso precisamente como incluso sin fenómenos del niño, por ejemplo una ciudad como Bogotá ha estado muy caracterizada por presentar una disminución de sus lluvias de enero a marzo más o menos, donde son nuestros periodos más secos. Entonces, pues siempre en los años hemos tenido por momentos estos niveles un poco más bajos, pero pues es entendible que ahora pues venimos de un fenómeno del niño ya aproximadamente de 6 meses, en donde ahorita en 2024 ha sido mucho más fuerte, pues esta disminución de las lluvias obviamente pues ha causado que estos niveles de los embalses disminuyan considerablemente. Y pues esto claramente pues con todo el consumo que no solo involucra una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, sino que pues estos embalses hay que tener en cuenta que también proveen de agua pues a todos los municipios colindantes y aledaños de la ciudad, pues esto obviamente va a ejercer presión sobre los embalses. En otras palabras, Julián, para usted le devuelvo la pregunta, ¿usted considera que este tema del racionamiento sí es necesario? Sí es necesario porque precisamente pues llegamos a este punto pues porque nosotros como ciudadanos y como empresa, industria, es una responsabilidad realmente compartida de nosotros cómo estamos administrando nuestros recursos. Entonces, pues precisamente es esta medida preventiva de poder decir, mire, estamos llegando a niveles críticos, tenemos que tomar acción ya, no significa que sea tardía, venimos también con recomendaciones desde diciembre, enero, pero pues ya llegamos al momento en donde realmente hay que decir, tenemos que actuar, porque de seguir de esta manera, posiblemente, también lo mencionaba el alcalde, podemos estar en 54 días de disponibilidad hídrica para la ciudad. Y pues ya entonces, ya precisamente él habla de unas medidas restrictivas en donde pues es flexible en cierto modo, pero pues de seguir con este mismo patrón de consumo que lleva la ciudad, y si seguimos con estas sequías, muy posiblemente en un futuro de no cambiar, tendríamos medidas aún mucho más fuertes. Uy, qué bueno que me toca ese tema, Julián, porque justo era lo que mencionó el alcalde Carlos Fernando Galán en esta rueda de prensa. Él dijo, vamos a empezar con racionamiento, con las medidas que estamos haciendo en 9 zonas, pero posiblemente se podrían endurecer esas medidas si es que no tomamos conciencia del ahorro. Les voy a dejar escuchar esta parte y sigo conversando con ustedes.
cada 15 días, dependiendo del comportamiento de la lluvia y también de lo relativo al ahorro que buscamos vía cambios de consumo y vía control, si la medida, vamos a hablar cada 15 días, si la medida que estamos implementando se puede reducir o relajar, si se debe mantener o si inclusive tenemos que volverla más restrictiva porque eventualmente tenemos menos lluvias de la que pensábamos o no hemos logrado reducir el consumo, como buscábamos vía cambios de comportamiento. Ahí lo escuchábamos entonces, si la medida se tiene que aumentar, decía él, en caso de que no tomemos conciencia. Yo creo que, Cristian, sé que usted me habla del tema de meteorología, pero también quisiera que me opinara sobre ese tema y es, yo creo que el racionamiento también es necesario porque veníamos como muy tranquilos todos los ciudadanos, no teníamos muchos la conciencia de ese ahorro de agua y cuando nos sorprenden con estas medidas, cuando decimos, hombre, acá está pasando algo y tenemos que tomar esa conciencia, ¿no le parece, Cristian? Sí, yo creo que allí, digamos, es muy probable que nos haya faltado un poco más de prevención desde todo nivel, ¿cierto? Y lo digo porque el año anterior, en el 2023, insisto, el niño arrancó en mayo de 2023. En ese orden de ideas uno piensa, bueno, fue deficitario todo el año y resulta que no fue tan deficitario todo el año. Julián decía ahorita algo y es que normalmente enero, febrero, parte de marzo tienden a ser de pocas lluvias. Ahora hay un problema y otra connotación allí importante y es la cantidad de población, digamos, que se surte de todo ese sistema y de manera particular Chingaza, ¿cierto? Entonces, y hay otra situación que quiero también traer a colación y es que este fenómeno, el niño, no ha sido un fenómeno largo como lo fue el fenómeno 2014-2016, que tuvo una duración aproximadamente de 19 meses y que fue un fenómeno bastante fuerte. Entonces, yo pienso que todas esas lecciones aprendidas deben ser puestas a disposición de todos los tomadores de decisión a fin de que podamos tomar esas medidas necesarias con suficiente tiempo de antelación para no llegar a un punto extremo como el que estamos en este momento. E insisto, ante un fenómeno de aproximadamente 9, 10 meses, que es mucho menor a lo que fue el 2014-2016, cuando tuvimos varios meses con déficit de precipitación, con temperaturas muy altas, con muchos incendios. Y entonces, insisto, debemos tomar todas estas lecciones aprendidas y porque cada vez, insisto, también somos más personas, somos más las personas que consumimos esa agua y lógicamente debe haber también esa sensibilización que es bastante importante para un uso racional de lo que es el agua, no solamente para consumo humano y diversos usos, entre ellos también el energético, ¿no? Sí, Julián, ahí es cuando uno tiene que hacerse la pregunta de cada actividad que está haciendo en la casa, cuánto se está gastando en esa actividad, cuánto me gasto tomando un baño, cuánto me gasto lavándome los dientes, cada cuánto lavo mi vehículo, cómo lo hago. Es decir, ya nos han recomendado, por ejemplo, el lavado de vehículo, jamás hacerlo con manguera, porque esto generaría el desperdicio de mucha agua, hacerlo tal vez con un baldecito pequeño y limpiándolo, pues por ahora por encima, porque es que de verdad las medidas tienen que empezar desde casa, Julián. Sí, en este caso nosotros también como población tenemos que entender que nosotros tenemos una huella hídrica. Esto significa pues que tanta agua estamos consumiendo y asimismo que tanta agua estamos contaminando. Entonces, pues en una vivienda, en promedio, un 58-60% de todo el consumo hídrico que tenemos en nuestros hogares, pues proviene precisamente del aseo como tal y especialmente de la ducha, en donde pues se pueden estar gastando una gran cantidad de litros de agua, pues precisamente en esos 5 o 10 minutos de ducha que suelen tener o podemos tener algunas personas. Adicionalmente, pues en el lavado de los dientes, en el lavado de las manos, al igual que cuando se lava la ropa. Entonces, pues todas estas recomendaciones, pues precisamente vienen en cambiar nuestros hábitos como tal, nuestros hábitos
de consumo de agua. Ya ahorita lo escuchábamos que precisamente es tan sencillo como los primeros 2 minutos o el primer minuto que nosotros estamos esperando que se caliente el agua, pues no la deje correr por el desagüe, sino pues recoléctela, que igual sigue siendo agua potable, podrá utilizarla precisamente pues en otras labores para el hogar, para lavar, incluso para cocinar y demás. Ya si es agua contaminada que viene de otra parte, incluso precisamente agua que puede sobrar de nuestra ducha, que incluso puede tener jabón y demás, no está de más que podamos utilizar incluso esa agua pues para, como lo mencionábamos hace un momento, empezar a limpiar el carro con un trapo, con una esponja y demás, y empezar a reducir un poco mucho más este consumo. Julián, sobre el nivel de los embalses, por ejemplo, ese nivel del embalse de Chuza, usted me decía 16%, ¿esto podría aún aumentar más, es decir, reducirse más ese nivel? Sí, sí, claro, puede seguirse disminuyendo porque pues obviamente se seguirá suministrando el agua a la ciudad y pues si sigue este régimen de sequía o si no tenemos lluvias, cada vez el embalse va a seguir bajando su nivel hasta llegar a un momento crítico en donde ni siquiera cumpla para lograr llevar o surtir el agua a la ciudad. Cristian, volvamos a hablar del tema del niño, de la niña. Estamos en el niño, posiblemente llegue entonces la niña que trae lluvias, pero entonces hablemos del comportamiento generalizado en el país. ¿Qué podemos prever? ¿Qué podría venir en los próximos días para nosotros ir apuntando, anotando y preparándonos para esto? Bueno, en regiones, bien, hay que dividirlo como por regiones, ¿cierto? Región Pacífica es una región normalmente de lluvias significativas, ha venido lloviendo de forma normal, allí con acumulados importantes. Para región Caribe han aparecido algunas precipitaciones. Es normal que aún en abril, digamos, la condición sea predominantemente seca, especialmente en la parte norte de la costa. Han aparecido ya algunas lluvias. Hacia la parte sur ha tendido a ser más frecuente la parte central y sur de esa región Caribe. Para la Orinoquía y la Amazonía también han venido entrando ya precipitaciones importantes. Es normal que en abril se incrementen allí las lluvias. Sin embargo, digamos que se espera que esa incidencia y esa influencia del oriente del país hacia el centro y sur empiece a ser mucho más regular y mucho más frecuente durante especialmente segunda quincena de abril y especialmente durante el mes de mayo. En región andina ha venido lloviendo en zonas de Antioquia, eje cafetero, también hacia la parte sur. Recordemos el evento reciente en Pasto con esa avenida torrencial, que es producto de una buena cantidad de lluvias. Entonces, en esas zonas de la parte alta del río Cauca ha venido lloviendo, también en algunas zonas del Alto Magdalena y, insisto, progresivamente y en la medida que tengamos más inyección de humedad desde la Amazonía brasilera y la Amazonía colombiana, pues tendremos más precipitaciones en el centro y sur del país. Insisto, de forma progresiva entrarán esas precipitaciones en lo que resta del mes de abril, especialmente segunda quincena y el mes de mayo, ¿no? A medida que pasa el tiempo que estamos hablando de racionamiento de agua, me convenzo más porque he invitado a muchos expertos y todos concluyen en lo mismo. El ahorro de agua empieza por cada uno de nosotros en casa. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que irnos adaptando a medida que va pasando entonces el tema del clima, por ejemplo, en el país, pero también el tema del nivel de los embalses. Me quedan unos minutos, Julián. Conclusiones esta noche aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Bueno, la conclusión es que evidentemente nos encontramos en una situación crítica, no es para tener miedo, no es para generar pánico y acá hacemos un punto muy importante, tanto sector público, sector privado, población, mantengamos la calma, ser conscientes precisamente de la situación en la que estamos, es una necesidad en este momento ambiental que está sufriendo la ciudad, es una invitación pues precisamente a cada uno de los bogotanos y pues de todos los ciudadanos pues precisamente a tener mejores prácticas y a tener mejores hábitos precisamente de consumo para precisamente no llegar a estas situaciones. Entonces mantengamos la calma, simplemente pues sigamos las recomendaciones que nos hace la alcaldía, más tienen estudios, proyecciones y demás, entonces pues ellos también lo hacen con conocimiento para ello. Claro que sí, Cristian Euskategui, ha sido un honor tenerlo esta noche.
Un placer tenerlo aquí en Sala de Prensa y yo quisiera saber sus conclusiones esta noche. Bueno, digamos que me uno a lo que dice Julián. Todo esto nos sirve para que seamos todos muy consecuentes con ese ahorro del agua. Colombia, entre otras cosas, nos jactamos de ser un país rico en agua, pero resulta que lo dice el Estudio Nacional del Agua realizado por el IDEAM, un 25% nomás de la cantidad de agua que cae en el país se distribuye en región Caribe y Andina, que es donde está el 75% de toda la población. Entonces eso da lugar a que podamos tener un estrés hídrico en situaciones extremas, como cuando aparece un fenómeno del niño. Entonces, allí digamos, la principal recomendación es que todos tengamos presente que más allá de tener un país en el que llueve de forma copiosa durante algunos meses, pues también hay otros meses y algunas otras situaciones que da lugar a que la condición seca sea propensa, a que los niveles de los ríos bajen y en esa medida las acciones preparatorias frente a fenómenos niños son muy importantes y deben, digamos, llegar hacia la población y que la población, lógicamente, cada vez tenga mayor sensibilidad a este tipo de fenómenos y, digamos, a ese uso racional de agua y energía. Muy bien. Julián, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y a Cristian también, gracias por la compañía, por estos minutos. Es un gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora con el análisis de las principales noticias del día, esta vez con racionamiento, con nivel de los embalses, con la conciencia del ahorro de agua. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con nuestra programación.